¿por qué las compañías telefónicas se verían amenazadas por las llamadas vía WhatsApp? Hablamos con uno de los usuarios que denunció los bloqueos a Conatel y esto fue lo que nos explicó. Carlos Alvarenga explica que la diferencia de costo entre las llamadas convencionales y las llamadas a través de WhatsApp es abismal y que esta nueva implementación podría generar pérdidas a las empresas prestadoras del servicio telefónico, razón por la cual bloquearon parcialmente la transferencia de datos. ¿Crees que las compañías podrían llegar a aumentar el costo de sus paquetes de datos de Internet a raíz de este inconveniente? No debería, ya que la utilización de Internet es a nivel global. Los precios de Internet a nivel global van bajando, los accesos a las redes son cada vez más fáciles para todos. O sea, hoy día, gracias a la tecnología móvil, mucha más gente se conecta a Internet, está en contacto con sus seres o se informa, aprende. Entonces los costos deberían sí o sí ir para abajo, no para arriba. Todos los usuarios de smartphones tienen la posibilidad de controlar su consumo a través de sus equipos. La función de ajustes, uso de datos, uno puede controlar exactamente los datos consumidos dentro del mes que uno puede configurar y también las aplicaciones que más van consumiendo datos a diario, en el mes o como uno quiera ver. Los datos que se transfieren en una llamada de voz de WhatsApp varían entre 200 y 300 KB por minuto. Según estos datos, podríamos hablar hasta 3.600 minutos con una tarifa de 1 giga, que varía entre 30.000 y 75.000 guaraníes según la empresa telefónica. Un minuto de una llamada convencional cuesta alrededor de 700 guaraníes, mientras una llamada a través de WhatsApp cuesta tan solo 14 guaraníes. Esto quiere decir que contratando un buen plan de Internet podremos enviar videos, mensajes, realizar llamadas y navegar por la red. La posibilidad de realizar llamadas a través de aplicaciones como WhatsApp y otras han sido cuestionadas por parte de los operadores, quienes indican que esta situación se enmarca como un servicio de telecomunicaciones. Sin embargo, según la Conatel, la llamada de WhatsApp no es un servicio aparte, sino que entra en la categoría de aplicación de datos, por lo que las operadoras no pueden restringir ni bloquear las llamadas. Las empresas que realicen el bloqueo se exponen a una investigación y posterior multa, en el caso de constatar el hecho.